Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos a una sesión más en este canal de formación litúrgica, Misterio de Fe. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar atentos al nuevo material que vamos compartiendo cada semana. Igualmente les invitamos a suscribirse a los otros dos canales de nuestra comunidad, Santo Debo Ser, en materia de formación espiritual, y Creo, Señor, yo creo, que tiene un rico contenido doctrinal de estilo apologético que les puede ser muy útil. Entonces suscríbanse a nuestros canales e igualmente denle like a nuestro fanpage, @WalterFajardo20, ¿verdad? Página Walter Fajardo en Facebook, denle like y síganos porque ahí también estamos compartiendo el contenido, noticias o cualquier otra cosa que nos parezca importante, pues para que ustedes la conozcan, ahí van a tener el recurso a mano. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Decimos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos y alabamos porque en esta noche nos permites una vez más reunirnos para poder asistir a esta formación. Te pedimos, Señor, que todo lo que aquí nos permitas conocer sea para nuestro provecho y sobre todo para honrarte y glorificarte más en nuestra vida. Danos, Señor, la gracia de ser humildes. Danos, Señor, la sabiduría y las luces que vienen de lo alto, de tu Santo Espíritu, para que nos ayuden a asimilar este conocimiento, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y llevarlo a la práctica en la vida cotidiana. Que los ruegos de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, sean siempre a nuestro favor, para que nos ayuden en este combate, en esta lucha, en esta vida, y podamos en ella agradarte en todo lo que hacemos, teniéndote a ti como única fuente y tendiendo a ti como único fin. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestro tema de hoy. La sesión pasada comenzamos a tocar un punto que tiene relación con las manos, los aplausos. Hablamos de lo inapropiado que es este tipo de actitud, de actividad dentro de las celebraciones litúrgicas, así como también es inapropiado dentro del espacio sagrado, el espacio dedicado al culto. Hemos mencionado que el espacio dedicado al culto es un espacio sagrado, es consagrado por el obispo, o si es una capilla incluso es bendecida por el obispo. Es un espacio que representa el Calvario, es un lugar santo, nos recuerda al monte de la crucifixión, monte en el cual toda la creación estaba expectante de lo que estaba sucediendo y en el cual las personas que estaban delante de aquella escena de la crucifixión contemplaban horrorizadas aquello que estaba pasando delante de sus ojos. Quienes amaban al Señor tenían un corazón contrito y doliente en ese momento. Todos nuestros templos tienen esta dinámica de espacio sagrado que a la vez hace presente el momento del sacrificio de nuestro Redentor. Por eso,
todo aquello que irrumpa, que atente contra la sacralidad de ese lugar es inadecuado. Aplauso, baile, gritos, vivas, todo ese tipo de cosas, reuniones inapropiadas, no son adecuadas para que se realicen dentro de un templo consagrado. No se puede. Dimos información al respecto, ¿verdad? Pusimos también ante ustedes un video del cardenal Arinze, ¿verdad? Pusimos un video de él donde explicaba que los aplausos no tienen lugar dentro de la liturgia. Pusimos ahí también un video del Papa San Juan XXIII, donde es recibido en aquella iglesia de Roma y pide que por favor no aplaudan en el templo, ni siquiera al Papa, ¿verdad? Porque el templo es templum Dei, templo de Dios. Leímos la valiente carta de este arzobispo vietnamita que pedía a todo su territorio, por favor evitar todo signo de aplauso dentro de los templos. Incluso si yo llego, dice, a una comunidad a visitarlos, ni siquiera a mí me aplaudan, porque la misa no es lugar apropiado para eso. Porque el aplauso tiene más una connotación mundana, que si queremos alabar a Dios, la iglesia, hemos explicado, dispone la manera en que debemos hacerlo a través de las aclamaciones. Con el video del cardenal Arinze también introdujimos un poco el tema relacionado con esto de los aplausos en algunas culturas, como es sobre todo en las culturas africanas, donde va ligado también al baile. Pero un baile que no tiene el sentido occidental del baile, ¿verdad? El sentido mundano y profano, sino que, explicaba el cardenal, es un movimiento agraciado que acompaña momentos puntuales de la celebración. Y que también aclaramos, esto no va para toda África. No es toda África que tiene esta actitud. Entonces, esto lo empiezo a decir porque quiero que toquemos unas palabras que ha dicho el Papa emérito Benedicto XVI, ¿verdad? El Papa defiende la liturgia católica frente a las alegres celebraciones africanas. Esto lo dice el Papa. ¿Por qué? Porque también hoy en día en África, aprovechándose de todo este contexto postconciliar que se vive después del Vaticano II, pues en muchos lugares se ha dado un abuso, donde la cultura ha penetrado la liturgia de tal forma que la ha invadido, por así decirla, de aspectos que son propios del pueblo africano, pero que no encuentran un lugar adecuado de expresión dentro de la liturgia, porque no es ese el espacio. No es ese el espacio para que eso se dé. Por eso también mencionamos en su momento las valientes palabras del cardenal Sara, ¿verdad? La liturgia no es un espacio para que mi cultura se manifieste, sino, decía él, que mi cultura ha sido bautizada en la liturgia. Es decir, ha sido cristianizada, se le ha dado un sentido que te lleva a Dios. Entonces, todo aquello que dentro de estas culturas se aleja de Dios, no lleva a Dios, no es útil para el servicio de Dios, mejor dejarlo afuera. Entonces, vamos a ver qué dijo el Papa Benedicto XVI en Camerún, donde expresa su preocupación por los diversos ritos religiosos del continente que están penetrando y hasta cierto punto paganizando la liturgia católica. Dentro de su gira por África, el Papa Benedicto XVI ha defendido la liturgia católica frente a las exuberantes y alegres celebraciones religiosas africanas. Basta googlear un poco o meterse en YouTube y poder buscar las liturgias africanas en nuestros días y vamos a ver este fenómeno. Liturgia donde hay expresión multicolor, danzas al montón, gritos, bailes, aplausos, que poco a poco han degenerado el sentido mismo de la liturgia. Esto fue algo que tuvo lugar después del concilio. Antes del Concilio Vaticano II, la misa, la Santa Misa, el rito tridentino, como es llamado, se celebraba parejo en todo el mundo. Aquí, a la China, donde yo fuera, siempre podía vivir la Santa Misa Católica y entender lo que se estaba haciendo porque el rito era inmutable. En todos lados se celebraba igual.
Si cambiaba algún aspecto, era un aspecto tal vez en cuanto al ornamento, en cuanto a los colores, en cuanto a algún favor expreso de la Santa Sede para alguna diócesis en el mundo donde se les permitiera hacer uso de X o Y instrumento litúrgico más. De ahí todo era igual. Entonces, si yo iba a una misa en África antes del Concilio Vaticano II, aún los africanos iban a estar viviendo la Santa Misa, como la vivía todo el resto del mundo. Con recogimiento, con devoción, con silencio, con amor. Una cosa excepcional, una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa? Luego del Concilio Vaticano II, se entra en una etapa donde se habla de la inculturización del Evangelio, se habla de todo esto, ¿y qué pasa? Empieza a haber como una intromisión de muchas cosas culturales dentro de la liturgia y empiezan a entrar la danza, empiezan a entrar los tambores, empiezan a entrar todo un montón de cosas que le dan un sentido más africano a la misa y poco a poco se va perdiendo cierta catolicidad. Entonces el Papa hace esta advertencia, ¿verdad? Papa Benedicto XVI ha defendido la liturgia católica frente a las exuberantes y alegres celebraciones religiosas africanas. El pontífice ha pedido a los obispos y curas africanos que prediquen dando ejemplo para que no haya diferencia entre lo que se enseña y cómo viven, que defiendan a las familias y se opongan al divorcio, para evitar la distorsión de la liturgia católica. Que la liturgia se celebre según la Iglesia. No hay que estar metiendo innovaciones, no hay que estar haciendo cosas contrarias o porque forman parte de la cultura, metamos esta tradición, este rito acá. No es el lugar. No es el lugar. Hoy se da un terrible manoseo de la Sagrada Liturgia. Terrible. Y se hace con ella lo que cada cura quiere. Y esto es culpa de una mala formación. Aquí yo no estoy culpando al concilio, no estoy culpando a la iglesia, no estoy culpando al papa, hablo de la mala formación. Una formación que depende en dos direcciones, depende de dos direcciones principales. La dirección ad extra, ¿verdad?, que viene del equipo de formadores, que viene de los profesores, que viene del obispo, que vela porque estos candidatos al sacerdocio se formen bien. Y la dirección ad intra, que viene de la misma persona que tiene el deseo de autoformarse, de comprender bien la liturgia, la doctrina, la espiritualidad, etc. Si esto no está presente, vemos los resultados lamentables hoy en día. Vemos los resultados. Estas celebraciones, hablando de las liturgias africanas, son festivas y alegres, dice el Papa. Pero es esencial que no sean un obstáculo, sino un medio para entrar en diálogo y comunión con Dios. El Papa, ha afirmado esto en su discurso ante los 30 obispos de la Conferencia Episcopal de Camerún, con los que se reunió en su segundo día de estancia en Yaoundé, y ante los que resaltó la importancia de la liturgia. Ante los que resaltó la importancia de la liturgia en las manifestaciones de la comunidad católica africana. La importancia de la liturgia. Porque la liturgia catequiza, la liturgia evangeliza, la liturgia ayuda a las personas a ser santas. Muchas veces se está reemplazando el sentido de la liturgia por un sentido estrictamente pastoral. Como que lo más importante fuese únicamente lo pastoral. Atender a los pobres, misionar, ir aquí, ir allá. Sí, es esencial dentro de la vivencia del cristianismo. Pero la liturgia ocupa el centro, es la fuente y culmen de la vida espiritual de la iglesia. Entonces, a esto hay que ponerle ojo. Recuerden que el mismo Papa, cuando los obispos mexicanos le preguntan ante el avance de las sectas acá en México, las sectas protestantes, Santo Padre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para combatir el sectarismo? La respuesta que dijo el Santo Padre fue: celebren bien. ¿Sí? La solución la presenta el Papa en la Sagrada Liturgia bien celebrada. ¿Por qué? Porque el rito de la Eucaristía, el rito de la Santa Misa, el Santo Sacrificio, es un imán para las almas que buscan a Dios. Toda alma que busca a Dios encuentra en la Eucaristía
la fuente viva de la divinidad y de la gracia, la fuente viva que calma cualquier sed espiritual y el canal de unión con Dios. Esto hay que tenerlo presente. Esto hay que tenerlo presente. Entonces, el Papa les ha recordado lo mismo en África. Por favor, cuiden de la liturgia, la importancia de la liturgia. Benedicto XVI ha instado además en la necesidad de que las celebraciones sean dignas. Una celebración, ¿cómo va a ser digna? Bien celebrada, cuidando el espacio sagrado, procurando que la asamblea esté consciente de lo que se está haciendo, respetando las ceremonias, las rúbricas establecidas en el misal por la Santa Iglesia, haciendo lo que la Iglesia te pide hacer, con mucho amor, con mucha devoción, con mucha entrega. Esas son celebraciones dignas. Una celebración bien hecha, con todo el amor del mundo y con todos los cuidados del mundo, es igual de digna y tiene el mismo valor, aunque se celebre debajo de un puente, así como que se celebre en una catedral. Porque igual yo puedo celebrar en una catedral la Santa Liturgia y hacer de aquello un show, una distorsión. Y aunque esté en el mejor espacio posible para esa celebración, al final de cuentas no es una liturgia digna, sino algo de lo que lamentarse y darse golpe de pecho. El pontífice ha expresado su preocupación por la rica religiosidad africana, que muchas veces incluye en las ceremonias ritos precedentes de la tradición tribal y lo sobrepone a la liturgia católica. Es decir, es más importante que este rito practicado en esta cultura lo metamos en la liturgia y lo hagamos porque nuestros ancestros lo han vivido por miles de años, a que celebremos la liturgia como la Iglesia nos lo pide. La Iglesia es luz para las naciones, es sacramento universal de salvación. Y llega ahí no para aniquilar a un pueblo, no para aniquilar una cultura, llega ahí para iluminar ese pueblo, para iluminar esa cultura y llevarles hacia Dios de la forma correcta. Eso es lo que hace la Iglesia. A la Iglesia, la gente que no tiene conciencia de lo que significa su labor pastoral, ni entiende nada de la teología de lo que es la Iglesia, el ser de la Iglesia, la gente que no entiende eso viene y la critica como destructora de las culturas de los pueblos ancestrales. Y vinieron a evangelizar aquí, colonizaron las tierras americanas y entonces destruyeron la cultura azteca, destruyeron los dioses aztecas, destruyeron la creencia de los dioses aquí, allá, en todos lados, y entonces han hecho una abominación. No. La Iglesia, con la autoridad dada por nuestro Señor, está ahí para encaminar a los hombres hacia la verdad, para encaminar a los hombres hacia Dios. No está ahí para entrar en una dinámica donde vive en conjunción con estas falsas creencias y armonice todo para quedar bien con todo el mundo. No. Está ahí para predicarte la verdad y de forma profética, y esto va a tener como resultado la persecución de la Iglesia, el asesinato de los misioneros, de los evangelizadores, pero la sangre de los mártires es la semilla de muchos cristianos. Entonces, luego la verdad de Dios llega a esos pueblos, lo ilumina, crece, fecunda aquella semilla, crece, se multiplica y da fruto abundante. Y la gente sale de las tinieblas a la verdad. ¿Para qué queremos que aquí en México o en cualquier otro lugar sigan adorando a sus falsos dioses? Si eso los lleva a la condenación eterna. Si dice la Escritura que todos los ídolos de los paganos, en boca de Pablo lo dice, todos los ídolos de los paganos son demonios. ¿Quieren seguir adorando al diablo? ¿Quieren que sigan las tinieblas? ¿Que la gente siga en el error? No. Si usted descubre la verdad, si usted descubre lo bueno, usted lo comunica. Usted va y lleva el mensaje porque quiere el bien del otro. Cuando usted es una persona que ama, cuando usted es una persona con recta intención, busca el bien de los demás. Y no solo el bien personal, sino que busca el bien social, el bien de todos. Por ejemplo, si aquí estuviéramos padeciendo sed y emprendemos una misión de ir a buscar agua en las tierras cercanas, y yo encuentro agua, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe hacer en ese momento? No solo refrescarme yo y tomar un vaso con agua, sino ir y comunicar mi hallazgo al resto de las personas para que ellos también puedan saciar su sed, para que, no sé, hagamos un pozo, una planta de agua acá y llevemos agua al lugar donde estamos habitando, para que haya un bien para todos.
Pero si yo, sabiendo que está la sed acá, en este lugar, yo también tengo sed y descubro esta fuente, bebo de ella y solo yo me quedo con ella porque yo la descubrí y porque es una actitud totalmente egoísta. La iglesia no puede ser egoísta con el tesoro que ha encontrado. Lo comunica, lo da a conocer. Y ese darlo a conocer, ese convencimiento de la gente, lleva a las mismas personas a rechazar la idolatría, a rechazar estas prácticas paganas y a ver como sumo mal aquello en que estaban viviendo. Entonces, las personas van teniendo conciencia de eso. Por eso se da una superación. Entonces, aquí el Papa recuerda que a veces se está metiendo muchos ritos de la religiosidad africana que corresponden a los ritos tribales dentro de la liturgia, y esto no se puede hacer. También ha advertido sobre la proliferación de los movimientos esotéricos, la religiosidad supersticiosa y el relativismo. Mucha gente allá en África termina mezclando ritos paganos con cuestiones católicas y de repente vamos viendo cómo desde ahí de África, incluso aquí a América, ha llegado la santería, donde nuestros santos católicos, para estas personas que practican este tipo de actividades religiosas, no representan sino a sus antiguos dioses, bajo nuevas apariencias. Entonces siguen adorando a sus dioses bajo la apariencia de las imágenes sagradas, pero siempre están atados a esa mentalidad esotérica, a esas creencias que los mantienen bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de los demonios. Entonces, por eso el Papa hace esta advertencia. Si nosotros no somos claros en las cosas, si somos ambiguos, la gente se confunde. Si somos ambiguos, la gente se confunde. Por eso es que la reacción tan fuerte que se dio cuando se dio el sínodo de la Amazonía, allá en Roma, y estaban llevando estas personas imágenes de la Pachamama para ser entronizadas en la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que ver la Pachamama con nosotros? Nosotros no somos idólatras. Nosotros no creemos que la tierra es una diosa. La tierra es obra de Dios, es criatura y está puesta al servicio del hombre que está ahí para administrar los bienes de la tierra. Entonces, lógicamente, hubo mucho rechazo porque esto de un diálogo donde casi se da una fusión de cristianismo con esta mentalidad de la Pachamama y todo lo demás, fue algo muy ambiguo que confundió a la gente y molestó a muchos sectores. De hecho, incluso llegó al punto de que alguien se metiera a uno de los templos donde estaba la Pachamama puesta por todos lados, las agarró y las tiró al río. Se metió al templo y las tiró al río, porque dice, esto es una profanación de un lugar sagrado. Tiene toda la razón del mundo. Y lo que hizo es digno de aplaudirse, porque el celo que manifiesta es un celo apostólico. Es un celo apostólico. Y desgraciadamente esto es lo que estamos perdiendo. El sentido de nuestra fe, de sentirnos en la verdad. Hoy el mundo nos ha metido tanto en la cabeza de que cuál es la verdad. Y si esta es la verdad de él, ¿por qué no dejas que él tenga su verdad y tú tienes la tuya? Y nos está metiendo este relativismo. ¿Y qué es lo que pasa si todo el mundo se conforma? Está bien, que ellos hagan esto, nosotros hacemos esto y podemos convivir en paz. Discúlpeme, pero ahí donde está el error, donde está la mentira, donde están las tinieblas, no puede haber convivencia pacífica. No puede haber amor real. No puede haber verdadera paz. Hay un irenismo, una falsa paz que se basa en los falsos respetos humanos. Pero no hay la paz de Dios. Eso se lo puedo asegurar. Entonces el Papa da esa advertencia para que tengamos cuidado, porque mucha gente quiere meter aquí en América la danza, inspirándose en estos pueblos africanos. Y eso no está bien. No pertenece a nuestro pueblo, decía el canadiense. Aquí no tiene cabida en América traer este tipo de cosas porque no pertenece a nuestra cultura. E incluso allá donde sí hay una pertenencia de esa danza, el Papa advierte que cuidado, hay que purificar todas esas cosas. Porque muchas de ellas no tienen cabida. Y ya dijo el canadiense, lo que tiene cabida es un movimiento agraciado. Y hay momentos específicos para que ese movimiento agraciado se presente. Se presente. Entonces, cuidado, porque más bien estas danzas, como les explicaba yo, son de tendencia neopentecostal. Ahí es donde se ponen a danzar con trapos y cosas y después todo eso que ven a hacer allá, lo quieren hacer acá. Muy mal. También comparto lo que dice el doctor Roberto Russo, doctor en liturgia y profesor en la Facultad de Teología de Uruguay, que hizo un documento acerca de una reunión que tuvieron en Quito, Ecuador. Fue un encuentro de las comisiones episcopales de liturgia de las regiones bolivariana y del Cono Sur, y ahí pues surgieron algunas reflexiones sobre esto del baile. Entonces yo quiero compartir algunas de ellas porque es interesante al respecto de lo que estamos hablando, ¿no?
hace mención de la instrucción sobre la liturgia y la inculturación. Vayamos viendo, la Iglesia para Todo ha dado un documento. Existe este documento que regula, que orienta, que da luces sobre cómo debe ser esto de la inculturación del Evangelio. Es decir, cómo el Evangelio, al llegar a ser predicado en un lugar, también encuentra cosas buenas en esas culturas que pueden ayudar al proceso de la transmisión del Evangelio. No suplantarlo, no llegar a equipararse, a hacer en un grado como equivalente lo que está predicado en el Evangelio y lo que está contenido en esa cultura. No, no se trata de eso. Entonces, esta instrucción da luces sobre este tema. Instrucción sobre la liturgia y la inculturización, llamada Varietates Legitime. Varietates Legitime, ¿verdad? De 1994. En algunos pueblos, el canto se acompaña espontáneamente con el batir de manos. Es decir, hay pueblos donde están cantando y el canto, con el canto confluyen las palmas. Esto lo vemos más recientemente nosotros, no sé aquí en México, pero allá en Nicaragua, lo mirábamos, por ejemplo, con las comunidades del camino neocatecumenal, donde hay cantos que van acompañados de las palmas como que las palmas fuera un instrumento más. ¿Sí? No un batir palmas como el aplauso, la alegría, el júbilo, el alboroto, lo profano, sino que convierten las palmas como un instrumento y acompañan estos cantos, cosa que tampoco es muy adecuada. Ya hemos dicho que para el templo no es adecuado. Todos estos ruidos estridentes no son apropiados porque el templo es lugar de silencio. Mi casa es casa de oración. La oración crece, se vuelve más fecunda en un ambiente de silencio. Por eso el canto de la iglesia siempre por excelencia ha sido el canto gregoriano. Un canto a voces que eleva el alma, un canto que inspira, que no es odioso al oído humano, ¿no? Y acompañado por instrumentos que son adecuados a ese estilo de canto, ¿eh? También dice, hay balanceos rítmicos en esos cantos o movimientos de danza de los participantes. Tales formas de expresión corporal pueden tener lugar en las acciones litúrgicas de esos pueblos a condición de que sean siempre la expresión de una verdadera y común oración, de adoración, de alabanza, de ofrenda o de súplica, y no un simple espectáculo. Esto nos da claridad. Está hablando de que ahí donde realmente pertenece esto a la cultura, esto puede entrar dentro de la liturgia como algo que acompañe a la alabanza, a la ofrenda, a la súplica, a la adoración. No que lo sustituya, no que se vuelva un espectáculo. No. Entonces, en nuestro pueblo no es costumbre. No vengamos aquí a meter a nuestros pueblos todas estas cosas. Se ha ido metiendo en el Brasil, se ha ido metiendo en México, se ha ido metiendo en Estados Unidos, en varios lugares. Y estamos pareciendo culto protestante. Vamos a ver más adelante un video sobre esto. Estamos pareciendo culto protestante. Nosotros no somos protestantes. No perdamos nuestra identidad. Estamos llamados a hacer luz para los protestantes, no a protestantizarnos. Cuidado. Esto lo dice el documento entonces en el numeral 42. Varietates legitime, ¿verdad? Se escribe así como se escucha, varietates con V, ¿verdad? O V chica, o no sé cómo le llamarán ustedes en sus países, o V labio dental, dicen algunos, con V. Y luego legitime se escribe legitimae, ¿verdad? Legitimae. Así van a encontrar el documento, lo pueden buscar completo en Google, ¿no? También este documento afirma que, ¿verdad? En el numeral 70, la diversidad en algunos elementos de las celebraciones litúrgicas es fuente de enriquecimiento, respetando siempre la unidad sustancial del rito romano. No podemos venir a meter algo que atropelle esa unidad, que sustituya un rito, que sustituya una ceremonia, que venga y rompa con el elemento de unidad de este rito en la Iglesia Universal. No. Por eso acompaña a lo que ya está presente en la misa, cuando hay este movimiento agraciado. Pero no sustituye nada. No sustituye nada. La unidad de toda la Iglesia no se puede ver rota por esos elementos. Y la integridad de la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. No se puede.
No se puede meter nada. Por ejemplo, si yo empiezo a meter, que bueno, esto lo hacen allá, posiciones de yoga, para que encontremos una paz verdadera dentro de la misa. Después de la comunión vamos a hacer todas posturas del yoga, para que entremos en armonía con el universo y con la paz interior y la paz comunitaria. Y empezamos a hacer aquellas vueltas, aquellas posturas para adelante, para atrás, y todo porque esto es importante para... No, no, no. Te lo mete ahí, está rompiendo con la fe de la iglesia. Nosotros no creemos en el yoga. La práctica del yoga no es cristiana. La práctica del yoga, más bien los exorcistas han dado grandes advertencias contra esa práctica por los grandes males espirituales que acarrea para la persona que lo pone en práctica. Se atrae infestación a su hogar, atrae influencia demoníaca, atrae estas posesiones para algunas personas. Una práctica que, aunque de suyo pareciera un elemento meramente físico en cuanto a los movimientos, está íntimamente ligada la acción física a una filosofía, a una espiritualidad propia de una religiosidad oriental distinta a nuestra mentalidad y que es parte de los ritos a los falsos dioses, a las falsas creencias religiosas. No podemos nosotros meter eso. Entonces viene un cura y mete eso dentro de la misa, violenta esta unidad de la fe, esta unidad de la iglesia, esta unidad del rito. Entonces meter todas estas locuritas, discúlpenme la expresión, no se puede. Aquí están documentos formales de la iglesia que nos advierten al respecto. La corporalidad es un medio natural de expresión del ser humano. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Ya explicábamos cómo los judíos oran todavía en el muro de los lamentos con el movimiento de sus cuerpos. Los musulmanes unen también movimientos corporales a su oración. El cuerpo es importante, de hecho hacen todo un rito de purificación, la ceremonia de purificación en un espacio adecuado, ¿verdad? Para eso, para las unciones dentro de sus mezquitas. Entonces ellos hacen primero todo el rito de purificación para poder luego hacer oración, porque el cuerpo participa integralmente de este acto de oración, de búsqueda de Dios. Entonces, la corporeidad es importante. Nosotros tenemos claridad de esto. ¿Por qué? Porque somos alma y cuerpo. Hay una unión elemental, una unión sustancial, alma y cuerpo. El hombre es integral, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, la corporalidad es un medio natural de expresión del ser humano. De modo que también el movimiento agraciado, rítmico, que ya mencionaba el cardenal Arinze, y los pasos de danza pueden ser una auténtica forma ritual. Esto se está aclarando. Puede ser. Como ejemplo de esto, recordamos la danza litúrgica que está contemplada en un ritual particular africano. Miren bien, que aquí hasta eso está normado. Es decir, no es para todo el África, no es para todos lados. Hay normas que establecen dónde están permitidos estos movimientos agraciados dentro de la liturgia. Es el caso del misal romano para la diócesis del Zaire, el Congo, ¿verdad? Ahí sí. Y está estipulado que es un movimiento para acompañar la presentación de los dones. Si los fieles, como lo explicó el cardenal Arinze, si usted le da a un fiel europeo, un fiel americano, los dones, el pan y el vino para llevarlos al altar, y se los da a un africano, y se impone algo de división entre los dos, no se ven el uno al otro, pero nosotros sí lo vemos, vamos a ver al europeo o americano que va rígido, llevando las ofrendas, ¿verdad? Va ahí con su pasito normal al altar. Si vemos al africano, dice, por el otro lado, el africano va a ir con ofrenda y va a ir haciendo un movimiento agraciado al presentar los dones. No va a ir bailando, no va a ir ahí haciendo un movimiento así estrambótico ni nada de eso. No va a ir de loco. Va a ir haciendo un movimiento agraciado. Es decir, un paso ceremonial, un paso ritual. No es un paso a lo loco. Entonces, no es cualquier tipo de danza, no es en cualquier momento. Aquí se está dando claridad. En el misal romano para la diócesis del Zaire, en el Congo, pues está estipulado que este movimiento agraciado se utiliza para acompañar la presentación de los dones. Se debe considerar con atención y prudencia los elementos que pueden tomarse de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlo oportunamente al culto divino. Por ejemplo, en el canto, después del Vaticano II, que se dio más apertura a que los distintos elementos populares del canto en las naciones diversas pudiesen entrar en la liturgia. Hay una regulación de esto también, lo vamos a ver en su momento. Pues a partir del Concilio Vaticano II van entrando
Van entrando estos distintos ritmos musicales y tonos dentro de la misa. No todos son adecuados. Aquí dice considerar con atención y prudencia los elementos que pueden tomarse. Hay elementos que no son adecuados, ritmos que no son adecuados. Por ejemplo, en Nicaragua hay una misa, la misa campesina, ¿verdad? Esta misa que se toca con instrumentos propios de la región y acompañan la misa, ¿verdad? No vienen a ser estrambóticos, no vienen a ser cosas raras, pero si estos instrumentos se tocan de una manera inadecuada, pues no tienen lugar, la liturgia no cabe. Por eso debe ser regulado todo esto por los obispos. La conferencia episcopal debe estar muy atenta a esto, cosa que muchas veces se descuida, ¿verdad? Se podrá algunas veces admitir todo aquello que en las costumbres de los pueblos no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, ¿verdad? Si hay un rito, si hay una tradición, si hay una costumbre que está unida intrínsecamente a algo supersticioso, a algo que es erróneo, como estábamos hablando del caso del yoga, donde las posturas están indisolublemente unidas a esa doctrina, a ese error que se practica, que se profesa en el yoga, entonces no puede ser admitido. No puede ser admitido. Esto lo dice la Varietas Legitime en el número 31. No se puede. Solo aquello que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Entonces vamos viendo que el aperturar después del Concilio Vaticano II la liturgia a que todos estos fenómenos pudieran tener cabida o manifestaciones dentro de la liturgia ha conllevado un gran peligro, porque se aperturó la puerta a muchos abusos también y a una imposibilidad de regular correctamente todos estos procesos, que es lo que hemos visto. Y vamos a ver en los videos que vamos a presentarles. Aquí hay un terrible abuso de estas cosas. Los ritos deben resplandecer con noble sencillez. Esto lo dice la Sacrosanctum Concilium 34, ¿verdad? Este documento de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Sacrosanctum Concilium número 34, que este es material de lectura obligatoria para todos los que están viendo este curso de liturgia. Los ritos deben resplandecer con noble sencillez. Nada estrambótico, nada fuera de lo común, nada, no, sencillez. El rito romano es sumamente sencillo. Si lo comparamos con los otros ritos de los que hablamos en los videos anteriores, de estos 24 ritos que existen en la iglesia, si lo comparamos el romano con los otros 23, vamos a ver que el rito romano es el más sencillo de todos. Todos los demás tienen elementos tan embellecedores, tan hermosos dentro de la divina liturgia, increíble. Pero la nuestra es más sencilla. El rito romano se caracteriza por esto. Entonces los ritos, dice, deben ser sencillos, breves, claros, evitando repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. Sacrosanctum Concilium 34. La danza litúrgica, entonces, va a decir el doctor Roberto Russo, la danza litúrgica solo se justifica en la celebración si es algo connatural a la cultura de la asamblea. África, en un lugar puntual. Aquí está, lo ha dicho ya el cardenal Arens. No puede forzarse ni introducirse artificialmente en la liturgia. No se puede. Y este es un error que muchos sacerdotes están cometiendo. ¿A fuerza de qué? De la presión que hacen los fieles sobre ellos, pero los fieles lo hacen no por ritos africanos, no por culturas africanas, no porque tengan conocimiento de la liturgia africana, lo hacen por influencia protestante. Influencia protestante. Quiero que miremos, vamos a ver dos primeros videos, vamos a poner dos videos donde se ve esto, ¿verdad? En una iglesia están en bailadera, los sacerdotes, los ministros de Dios, en el presbiterio, el lugar más sagrado del templo, el presbiterio, con los ornamentos del santo sacrificio de la misa, que son los ornamentos de la pasión de Cristo, como lo vamos a estudiar más adelante, bailando ahí. Terrible, lo vamos a ver en el video. Y hoy están de moda con el TikTok hacer videos así. Videos que irrespetan el lugar sagrado, que irrespetan los ornamentos sagrados y si respeta a la misma persona sagrada del sacerdote. Es una vergüenza y son los mismos curas los que lo hacen. Estamos en el tiempo de la locura. Hermanos, abramos los ojos. Miremos pues el primer video. ¿Estás ahí, hermana Naivi? Por favor, nos pone el primer video. Vamos a ver solo unos minutitos.
Naivi. Muy bien, vamos a ver entonces. Si se fijan, están en una misa, están participando varios ministros, están revestidos. Ahí está un sacerdote con albacasuya, que es un ornamento antilitúrgico, ¿verdad? Un ornamento antilitúrgico. Están bailando los fieles, hasta dándole espalda al altar. Ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Se quejaban porque decían que el cura le daba la espalda a la gente, cosa que no es cierto, pero a ellos no les importa darle la espalda ahí al lugar sagrado, ¿verdad? Todos con cámaras, todos ahí caminando arriba para abajo como que aquello fuera un mall, que fuera un parque, en bailaderas, en gritaderas. El sacerdote también, que es el promotor de eso. Como se ve en el video, él es el promotor de esa situación, desgraciadamente. ¿Esto cómo se llama? Abuso litúrgico. Abuso litúrgico. Entonces, muy bien. Vamos a poner un segundo video, donde igual, vamos a ver ahora en el segundo video, por favor, una danza litúrgica. Es un sacerdote que lleva un ministerio de danza litúrgica para hacer espectáculos dentro de la misa. Por favor, el segundo video, Naivi, si lo ponemos. Ya se ha dicho aquí que no se debe hacer ningún espectáculo, nada de eso. Ahí lo decía Varietatis Legítima, número 42. Debe evitarse todo espectáculo. Pongamos el segundo video y vamos a ver esto. Un grupo de mujeres danzantes en ropas extrañas, que no son ni ropas litúrgicas, ni ropas rituales, ni nada. Es un invento protestante, lo han tomado de ahí, de las iglesias protestantes, y lo vienen a hacer dentro de la iglesia. Y a la hora que esté expuesto el Santísimo. Eso no está bien. Miremos. Los dos links de estos videos van a quedar ahí en la descripción para que ustedes los vean completo. Aquí solo vamos a presentar una parte, ¿verdad? Estamos viendo que se va a exponer al Santísimo del corporal sobre el altar, que por lo menos el altar, gracias a Dios, todavía es un altar consagrado del Vetus Ortus, de cara a Dios, y se va a exponer al Santísimo. Estamos viendo al sacerdote preparándose con el incensario. Pues ahí yo no sé qué está incensando, porque ni siquiera lo ha expuesto al Santísimo. Hacen cosas que no están normadas. Ahora sí, ya está puesto el Señor y empieza la bailadera. Eso no se debe hacer ante el Santísimo, no se puede hacer eso. La iglesia ha normado lo que estrictamente se puede hacer delante del Santísimo. ¿Se puede hacer procesión al Santísimo? Sí. ¿Se puede andar el Santísimo de arriba para abajo en la iglesia imponiéndose en la cabeza a la gente? No, no se puede. No es debido. ¿Bailar delante del Santísimo como una forma de oración? Tampoco, no se puede. Ahí va el Santísimo y va con un grupo de bailarines adelante y atrás. Eso no es correcto. Ya hemos explicado que el mismo rey David, que danzó delante del arca, lo hizo en la calle, lo hizo en la procesión, no lo hizo en el templo, porque el templo es espacio sagrado. Mucho menos tiene cabida esto para hacerse delante del Santísimo. Si adelantamos un poquito el video, por favor. ¿De qué sirve esto? Sirve de distracción. La gente que está pendiente, ¿estará pendiente del Santísimo? ¿La gente estará profundamente sumergida en oración? No. ¿Qué está la gente viendo? El espectáculo. Entonces, ¿qué sirve esto? De perturbación en el acto litúrgico, de perturbación en el momento de la oración, de perturbación a los fieles. Eso no está bien, eso no está bien. Desagrada a Dios. Y es un abuso que a veces se comete bajo la nariz de los señores obispos, que deberían supervisar esto, censurar esto, prohibirlo, y no lo hacen. Más bien, algunos lugares lo promueven. Lo promueven. A veces estas cosas se han presentado ante el sumo pontífice y uno, con solo ver la cara del Papa, uno se da cuenta que no hay agrado en el Papa por eso que se está haciendo, porque no es correcto. No es correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aunque haya bailes folclóricos, cosas que son muy propias de la cultura y se las querramos ofrecer a Dios, ofrezcámosele en una procesión allá afuera del templo, de la imagen patronal, etcétera, pero no dentro de la liturgia, no tienen cabida. Hay lugares donde en la procesión de ofrenda ahí van bailes folclóricos, van cosas y cosas raras ahí. No, eso no es el momento adecuado. Lo hemos visto ahí, da la instrucción, varietas litúrgicas. Por favor, terminemos el video. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, queridos hermanos.
Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Yo quiero ahora, para que cerremos este tema de los bailes y vayamos abriendo la conciencia de cómo se debe vivir la fe, que miremos un video que es bastante crítico de esta situación y nos va a mostrar un antes y un después dentro de las celebraciones litúrgicas, cómo se vivían. Entonces, pongamos atención al video y después lo vamos a comentar. Por favor, dura unos minutitos, creo que son 6 minutitos. Miremos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se pregunta el autor del video. Ojalá el sonido se pueda escuchar bien. Tratemos de verlo, ¿verdad? Vamos a ver completo. Por lo general son imágenes, ¿verdad? Lo que compone el video. Miremos el altar, el decoro del lugar, la belleza, la forma de comulgar de la gente, la forma de vestirse de la gente para estar en el templo, la ceremoniosidad de los ritos, la propiedad con la que se tratan los vasos sagrados, los ornamentos, el porte del ministro ordenado. Miren la cantidad de gente en las iglesias. No puedes decir que antes que la gente no tenía vacía las iglesias, al contrario. Hay estadísticas que muestran que después del concilio, muchas iglesias fueron vaciadas, muchas. Miren lo que pasó después del concilio. Miren el cambio dramático. Miren la señorita mostrando las piernas, una religiosa. La procesión de entrada, allá viene el padre, un montón de gente que viene ahí cantando al estilo hippie. Un sacerdote vestido de payaso celebrando la misa. La transformación de los templos, que ya había perdido este carácter de sagrado. Un sacerdote no vestido apropiadamente para la liturgia. Los sacerdotes que han abandonado su sotana. Estos bailes metidos dentro de la misa. Estos espectáculos. La forma irreverente en que se da la comunión ahora. Hasta los señores obispos a veces participando de estas cosas. Un padre, en vez de utilizar el hisopo y el aceite para bendecir a la gente, anda con pistola de agua, misas en piscina, ministras extraordinarias que dan la comunión como que fuera cualquier cosa, todo el mundo manosea la hostia. Liturgias que se han vuelto más un espectáculo, un carnaval, el autoservicio de la comunión, misas carnaval, la misa lucha libre. Tenemos un padre celebrando con la máscara de luchador. Actores que no son propias, actos que escandalizan a la gente. Hay fotos de ahí que se muestran porque escandalizan a la gente. Miren el ofertorio, una niña ofreciendo ahí mate, el otro ofreciendo un cerdo. Ahí están las danzas litúrgicas. Miren los vasos que no son los vasos sagrados mandados por la iglesia. El sacerdote ocupado de la guitarra más que del santo sacrificio. Más payasadas y tonteras dentro del rito. Mire, I am God, yo soy Dios. Su vida parada en el altar, la mujer desnuda en el templo prácticamente. Lo que hemos hablado del Padre Nuestro, que no es la manera de rezarlo, todo esto más sentimentalista. Miren, una quinceañera también ofreciendo el cordero, cosa que está prohibido, eso está prohibido en la iglesia. Que ha llevado la pérdida del sentido de lo sagrado, que se muestra con la destrucción de la imagen de la Virgen. Ornamentos que ni existen, inventados por algunos curas, ritos raros llevados adelante por las monjas incluso. Miren, los sacerdotes vestidos de payasos y haciendo malabarismos en misas, shows en las misas. La gente se escandaliza de esto. El padre Johnny, famoso padre Johnny, de la misa rock, hace una misa rock, monta todos los instrumentos encima del presbiterio. San Miguel Arcángel se le apareció a los 3 pequeños pastores en Fátima, sosteniendo un cáliz entre sus manos, sobre el cual estaba suspendida una hostia, del cual caían gotas de sangre el cáliz. Dejando el cáliz ahí, empezó a adorar al Señor con esta oración que todos la deben de conocer, ¿verdad? Ofreciendo en reparación
a nuestro Señor Jesucristo por todos los sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Terrible. Fátima, 1917, antes de que pasaran todos estos atropellos. ¿Qué tal ahora? No tiene cabida esto dentro de la misa, porque la misa es el santo sacrificio de nuestro Señor. Lo que se vive en la misa es esto que estamos viendo. A Cristo crucificado, a Cristo que derramó su sangre por nosotros, a Cristo que entregó su vida, a Cristo que sufre, a Cristo que padece. Es momento de dolor, siendo conscientes de que hay cosas que realmente son serias y debemos trabajar por superar y por cambiar. Y depende mucho también de la formación de los fieles. Porque a veces son los fieles los que están ahí hostigando al sacerdote para que meta innovaciones en la liturgia. La liturgia no da cabida a innovaciones. Ya lo dice la Sacrosanctum Concilium. Vayan a leerla completo, por favor. Nadie puede cambiar, alterar lo que ahí está. No se debe. No es a libertades de cada uno. El único que tiene autoridad sobre toda la iglesia, sobre cualquier cosa dicha, es el sumo pontífice. Y que no va a hacer cambios a lo loco. No, no, no. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces yo espero que esto nos vaya quedando claro. Entonces con el video de hoy cerramos ya toda esta parte de lo que compete a lo del aplauso y de los bailes. A lo del aplauso y de los bailes. Ya, si es que la próxima sesión vamos a ver lo que es los golpes de pecho, ¿verdad? Para que miremos esto, otra postura corporal. Vamos a ver lo de las rodillas, vamos a ver todo ese tipo de cosas. Entonces, con esto cerramos la sesión de hoy, ¿verdad? Les recuerdo que están invitados a suscribirse a este canal, a darle, activar la campanita de notificaciones para estar pendiente del nuevo material, de suscribirse también a nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, contenido espiritual, y Creo, Señor, yo creo, material doctrinal de corte apologético que es muy útil para ustedes. Igualmente, denle like y síganos en nuestra página, @WalterFajardo20 en Facebook. Muy bien, ahora abrimos los micrófonos para que ustedes, queridos hermanos, puedan expresar sus comentarios a la luz de lo que aquí hemos escuchado, hemos presentado y hemos analizado, ¿verdad? Entonces, si hay comentarios en Zoom o en YouTube, los pueden hacer también en este momento. Si alguien quiere hacer un comentario también de los que están participando, puede hacerlo. Nos dice su nombre y de dónde nos está hablando, por favor. Hola, Marcos de Nicaragua. Marcos, te escuchamos. Solo como un comentario, pienso que hay una responsabilidad compartida. Yo no sé si te acordás cuando llegaba el grupo de Nazareno a tocar a catedral. Sí. Y los ritmos del grupo Nazareno, incluso en Eucaristía, permitidas por el cardenal. Por una parte, por eso te digo que hay una responsabilidad compartida. Por una parte, los obispos, sacerdotes, que es hasta qué punto son permisibles. Y en el caso que vos decís, donde los fieles quieren imponerle al sacerdote, pero creo que un sacerdote que se encuentra lleno del amor del Señor y que reconoce el rito que se celebra, yo pienso que jamás caería en una imposición, pues pienso yo. Más bien, aunque por una parte los laicos puede hacer que podamos ejercer en algún momento cierta presión, la mayor responsabilidad desde este tema, ¿verdad? No tocando otros, sino desde este tema, para mí la mayor parte la tienen desde los obispos hasta los sacerdotes. Incluso la primera vez que creo que hice un comentario acerca de esto al inicio del curso, son los sacerdotes muchas veces, de acuerdo a mi experiencia y la visita que he hecho a múltiples parroquias, los que muchas veces promueven todos estos tipos de actos antilitúrgicos. Entonces, seguir orando, pues, porque
realmente que los sacerdotes, por mucho que les diga, no lo dejan de hacer. Incluso sacerdotes que incluyen oraciones que no tienen que ver, que vos mismo has sido partícipe cuando estuviste la vez pasada en Fátima, y el sacerdote continúa con su misma tradición, pues. Entonces, es una cuestión de la integridad, no sé si llamarla integridad del sacerdotal, donde no está consciente, quizás, de lo que realmente se está celebrando o la ha perdido, pues. Pero la mayor responsabilidad en eso, en Nicaragua, hablo por Nicaragua también, no hablo por otro país, es esa, pues desde mi punto de vista, es una observación acerca de eso, la responsabilidad, con ejemplos que recaen en los obispos y sacerdotes, que permiten y que promueven. Sí. Que no hay ese respeto, esa sacralidad por la celebración eucarística. Así es. Gracias, Marco, por tu comentario. Concuerdo totalmente contigo. Yo siempre he dicho, y no me canso de redundar en este punto, para mí la grave crisis se da en los seminarios, en la mala formación. Yo hice camino en el seminario en Nicaragua y desgraciadamente, más bien desde el seminario se promueve que tengamos esa actitud de avivamiento en las parroquias, donde en estas actividades animosas convoquemos a la gente. Pienso que es un error garrafal. Si nosotros sustituimos el sentido verdadero de la misa por el sentido de la emoción, de lo eufórico, de lo alegre del momento, de lo espontáneo, tarde o temprano la gente se cansa de eso, porque lo espontáneo, lo efímero, aburre. La gente se va. Tarde o temprano se termina cansando. Lo que es espiritual, lo que une a Dios es eterno. Usted Dios no cansa, llena, da paz. Entonces, se nos enseña que tenemos que ser así en las parroquias y que tenemos que llevar avivamiento a la gente, alegría. Yo por eso les confesé a ustedes que yo al inicio de mi formación, cuando era seminarista menor, cuando era seminarista de filosofía, caí en estos errores, terribles errores, y hacíamos animaciones en las capillas, en las parroquias, y gritos de júbilos y alabanza y brincadera, y llevamos ministerios para que animaran dentro de las parroquias y todo esto. ¡Qué terrible! Es vergonzoso ver ese capítulo de mi vida y darme cuenta que cuánto error se promovía a través de eso. Falta de formación por parte de los formadores, por parte de mi persona en ese momento. Cuando empiezo yo con esta sed formativa, autoformación y conocer bien lo que son las cosas, instruyéndome con personas doctas en la materia, vamos superando todas estas cosas. Vamos superando todas estas cosas, pero aún están presentes. Y hay gente que se molesta si el párroco dice, si el párroco hace las cosas bien, como la iglesia lo pide, se molestan porque quieren ver al padre bailando, gritando, animado. Pero ¿quiénes son los que quieren ver así al padre? Los fieles que no conocen lo que es la misa, que no están catequizados, que no están evangelizados y que siguen llevando una vida de tibieza espiritual, que están viviendo en el pecado. La mayoría de los fieles que quieren las misas así y actividades así están en ese estado. Los fieles que tienen formación catequética, formación bíblica, evangelizados, acompañados espiritualmente por sus sacerdotes, buscan la sacralidad de la celebración. Yo mismo he sido testigo que iglesias donde empiezan todos estos alborotos, ánimo y alegría, sí, atrae por un momentito a toda la gente que es así, pero después cuando esto ya aburre y cae en lo mismo en la rutina, la gente se va como las hormigas cuando han acabado con lo dulce que había ahí en un lugar, se van. Pero cuando una comunidad parroquial se empieza a evangelizar, catequizar al pueblo, instruir a la gente, más bien la comunidad crece y se mantiene, aunque cambien al sacerdote, al menos que venga un sacerdote que atropelle con toda la labor que se está haciendo y haga unas cosas raras y aleje más bien a los fieles. Eso es lo que pasa, hay un problema de formación terrible. Y en Nicaragua se ve muy claro, aquí en México también he estado investigando y se ve también clarísimo que esas cosas ocurren y a veces con permisión de los señores obispos, lamentablemente. Por eso hay que orar, porque todo esto es profanar el culto sagrado, profanar lo más santísimo que tenemos en nuestra fe. Hay que tener cuidado con esto. No sé si hay alguien de México que me esté oyendo, de los que están ahí participando, me gustaría escuchar el comentario de alguien. No sé si han tenido la oportunidad de vivir esta desagradable experiencia en su parroquia o han sido partícipes de ella, ¿verdad? Entonces me gustaría escucharlos.
¿De alguien de México? Hola, Walter, buenas noches. Buenas noches a todos. Soy Elizabeth, de la Ciudad de ¿De dónde nos México. ven? Muy bien, gracias. Pues yo sí tengo las experiencias. Yo acudía semanalmente a la liturgia, a las misas, los domingos, en una parroquia donde nos X, llamaba mucho la una atención, parroquia X, exacto, donde nos llamaba mucho la atención el sacerdote por su manera de ser, precisamente porque con los bailes, con los cantos, con la manera de hacer las cosas, digo, yo no lo juzgo, en su momento a mí me pareció muy agradable porque como joven te atrae y te acercas y empiezas a sentir esa sed por conocer más. Hay cosas muy padres que hace, pero desafortunadamente, como lo dice el otro compañero, no recuerdo su nombre, Marco. Marco lo dijo, es una responsabilidad compartida, porque finalmente nosotros nos vamos haciendo como fieles, como laicos, así como conchudos, por decirlo de algún modo, y se nos hace como más agradable ir a la juerga, pues, y no ir a lo que realmente vamos, que es escuchar la palabra, que es conocerlo verdaderamente como es. Digo, se le extraña mucho ese sacerdote, sí, pero y voy ahora a otra parroquia donde ahí me gusta ir todos los días. Me gusta la manera en que el sacerdote nos da sus Homilía. opiniones, cómo nos da su homilía exactamente, y tiene otra perspectiva, otro punto de vista, y es, para mí, pues todos mis respetos para los sacerdotes, pero en especial él siento que tiene ese toque de seriedad que a muchos no les gusta aquí en la comunidad. Él es el sacerdote de la parroquia, de la comunidad donde me pertenece, donde corresponde, perdón, y está casi vacía la iglesia. Es una lástima, porque tiene mucho para darnos, imparte muchos cursos también, nos quedamos a la mitad con la pandemia en uno, terminé otro de oración con él. De verdad, si se diera la oportunidad a la gente de conocer a sus sacerdotes, por muy serios que los vean, porque digan, ay, qué aburrido, es que no vas a verlo a él, no vas a seguir al hombre, eso es algo que yo entendí, no sigues al hombre, sigues la palabra, conoces a Dios, conoces a nuestro Señor, conoces lo maravilloso que es saber que nos ama, que sea como sea, que seamos nosotros, con lo indignos que somos de Él, por decirlo de algún modo. Él nos ama a nosotros, aborrece nuestros pecados, el pecado que cometemos, pero Él a nosotros nos ama y Él nos ve como nosotros no podemos vernos. Desafortunadamente la gente se aleja porque no hay verbenas, no hay pachangas y no hay nada de eso. Y es triste ver los templos con 20 personas, con 5 personas en una misa de 7 de la tarde un jueves, por ejemplo, y ver que la gente no conoce quién es el Santísimo, y que llegan así como si nada, se meten, y está expuesto y todos estamos hincados, por decirlo así, y llega el sacerdote, me tocó en esa ocasión, llega el sacerdote, se hinca, hace las reverencias, nos da la bendición, quienes seguimos, quienes conocemos, pues estamos ahí al pendiente haciendo los gestos como deben de ser, y es triste ver que la gente o está hablando por teléfono, o simplemente está sentada, no le da ese respeto al Santísimo, no sabe quién es, y se molesta cuando el sacerdote les dice, se paran, por favor, se pueden parar de pie, es el Altísimo. Y lo hacen ver hasta como malo y se salen, o sea, como si él les estuviera atacando de algún modo, cuando lo único que él intenta es enseñar, porque nos hace falta tanto nosotros como laicos, como fieles, acercarnos y conocer, como a muchos sacerdotes que no tienen, ya como nos lo has comentado en otras ocasiones, que tienen el don, por decirlo así, ¿no? De acercarse a la gente y evangelizar. Si es a algo este respecto de lo que comentás, hay que entender algo. Una cosa es la acción sagrada, el lugar sagrado, y otra cosa es la pastoral. Porque aquí no estamos hablando en contra de la pastoral. Yo soy de los que en la pastoral ustedes me van a ver jugar con jóvenes, con niños, dar catequesis, hacer concursos, todo, pero todo tiene su lugar.
Yo no estoy en contra de esto, que se entienda bien, yo no estoy en contra de la alegría, del júbilo, del gozo, pero todo en su lugar. La iglesia para todo nos ha puesto un espacio, todo tiene su tiempo. En la misma escritura dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. Pero el problema está cuando yo quito las cosas de su lugar y hago una mezcolanza. Aquello pierde su forma, pierde su identidad, pierde su sentido. Y es lo que estamos viendo hoy en los fieles, que hay pérdida del sentido de lo sagrado. Si nosotros vimos las misas como las vimos en el video, con todo este tipo de locuras, de payasadas y de tonterías, la gente pierde el sentido de lo sagrado. Y si ya no es sagrado, ¿por qué lo voy a respetar? A ver, ¿por qué yo voy a pagar mi teléfono si el padre en mera misa es capaz de contestar el teléfono? Está leyendo el evangelio y es capaz de responder el teléfono. ¿Por qué yo lo voy a pagar? ¿Por qué no voy a chatear en misa? Entonces, empieza esta confrontación porque a veces el mismo sacerdote no da el respeto y el lugar a las cosas sagradas. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos. Es fundamental. Entonces, yo no estoy en contra de los ministerios de música, pero todo tiene su lugar. Quiero hacer un ministerio de alabanzas para hacer cantos anímicos y de saltadera y de brincadera y de gritadera de viva. Muy bien, vamos a hacerlo en el salón parroquial, vamos a hacerlo con la pastoral juvenil, vamos a hacerlo en una actividad de avivamiento, etcétera, lo que ustedes le quieran llamar, como le quieran llamar noche de júbilo, lo que le quieran poner no me importa en la pastoral, en su lugar, pero no en el templo. El templo no es espacio para eso. Entonces, yo no estoy en contra de estas cosas, sino de la forma en que se están haciendo estas cosas. Es lo que yo quiero que entendamos. Ahora bien, los fieles tienen una grave responsabilidad. Lo que pasa es que estamos sumergidos en el mundo donde reina el príncipe de las tinieblas y hemos dejado que las doctrinas del mundo penetren en la iglesia. Lo decía el Papa Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado por alguna rendija en el templo de Dios. Y estamos dejando que este humo de Satanás, que son todas las falsas doctrinas, las herejías, las ideologías, penetren en la mente de los fieles y confundan a la gente. Y eso es lo que estamos viendo. Hoy todas estas doctrinas mundanas se acomodan a la iglesia, se quieren acomodar acá y quieren acomodarla de forma tal de que violenten lo que la iglesia hace. Entonces, por ejemplo, el mundo que está regido por Satanás, Satanás tiene sus leyes, tiene sus mandamientos. Uno de esos mandamientos dice, haz lo que se te dé la gana. Otro mandamiento dice, no tienes que obedecer a nadie, no tienes que obedecer a nadie. Haz lo que se te dé la gana, no tienes que obedecer a nadie. Entonces, miren dos mandamientos principales de él. Eso lo estamos viendo. Esto es doctrina en el mundo. Y esto es lo que el mundo está predicando hoy. Tú eres libre. Es tu cuerpo, es tu decisión, son tus acciones. Aquí nadie se tiene que meter con tu vida, nadie se tiene que meter contigo. Doctrinas diabólicas, todas son doctrinas diabólicas, inspiradas por Satanás. Toda ideología que persigue la elevación del hombre en lugar de Dios es una ideología satánica. Eso no tengamos duda. Entonces, eso ha penetrado también aquí en la iglesia. Entonces la gente va en la iglesia y dice, sí, yo soy iglesia porque soy bautizado, pero yo tengo mis derechos, yo tengo que opinar, yo aquí tengo mi lugar. ¿Por qué voy a obedecer esto? ¿Por qué voy a obedecer lo otro? ¿Por qué me tienen que decir que haga esto? ¿Por qué me tienen que decir que haga lo otro? Y empieza esta confrontación. Se ha perdido la virtud de la obediencia, de la humildad, de la paciencia, de la comprensión. Todo esto se va perdiendo. Y entonces los fieles, cuando hay un sacerdote que quiere instruir, cuando hay alguien que quiere educar, cuando hay alguien que quiere catequizar, encuentra resistencia el sacerdote, encuentra resistencia porque los fieles que están inundados de esta mentalidad, si primero no se desnudan de estas ideologías del mundo y pasan por un proceso de purificación y de aprendizaje, reaprender los valores de la fe, entonces no van a poder cambiar, no van a poder mejorar, no van a poder escuchar a su pastor. Y vamos a ver situaciones como la que usted menciona, que son lamentables. Un excelente sacerdote que quiere llevar cosas bien hechas, pero que el pueblo se resiste porque el pueblo lo que quiere es que le sigan dando la misma locura, la misma mundanidad, la misma diversión pasajera, cosas momentáneas. Se acostumbran a lo que el mundo les da. Si la iglesia le da lo mismo que el mundo, ¿qué va a pedir la gente de la iglesia? Lo mismo que el mundo. Y no se lo das, le das algo diferente, la gente se va. Entonces, no, hay que empezar a hacer las cosas bien. Si este sacerdote persevera, ora mucho, ustedes los fieles conscientes que participan, si son esos 20, siempre se unen en oraciones, en ayunos, en crecer en devoción, por ejemplo, al Sagrado Corazón, a la Virgen de Fátima, la milicia de la Inmaculada, etc. Entonces, esa parroquia va a empezar a dar fruto nuevo y fruto verdadero y fruto duradero. Porque ¿de qué sirve que hayan 50.000 católicos en la parroquia si 49.980 católicos no dan testimonio de su vida? Más bien son un escándalo para la gente que lo ve como católico. Sí, ese es el católico, pero es el borracho de la cuadra. Sí, esa es la mujer católica que va a misa, pero es la prostituta de la comunidad. Ah, sí, ese es el católico, pero mire, ese es el adúltero.
¿De qué sirve? Por eso mejor poco y católico. Poco y católico, que montón y que no se sepa qué cosa es. A mí me dan vergüenza estos encuentros mundiales que a veces se dan por ahí, por ejemplo, el de la juventud, los encuentros de la juventud, que es un gran espectáculo y que se ha vuelto ahora una forma de comercio, una forma de turismo, etcétera, menos lo que realmente se propuso a un inicio. Me da vergüenza porque el mismo Padre Sam, un padre muy conocido en las redes, hizo un video preguntándole a los jóvenes cuestiones básicas de fe, jóvenes de 17, de 20, de distintas edades, y no dominaban ni siquiera los mandamientos. No conocían ni los sacramentos, no conocían ni las cosas básicas. Entonces, ¿de qué me sirve que digan, hay 10.000 millones aquí reunidos? Si esos 10.000 millones no conocen su fe, no la viven, no son gente espiritual. Son mundanos, andan haciendo líos, pero el lío es simplemente hacer cosas como chavalos revoltosos, pero no hacen el lío de cambiar la sociedad, cambiando la vida desde el testimonio cristiano, que es lo que ha pedido el Papa Francisco. El Papa Francisco no mandaba a hacer relajos a la loca. Lo que pide es coherencia de fe. Puede hacer lío ante un mundo que está acostumbrado al mal y que está llevando al mal, aquel que nada contracorriente. Es decir, aquel que obra bien, aquel que vive la fe. Ese es el que hace lío. Es el que hace lío. Y es lo que ha invitado el Papa Francisco. Pero mucha gente ha distorsionado sus palabras y está orientando otras cosas que el Papa no ha dicho. Entonces se da un antitestimonio. Entonces aquí los dos son responsables. Los pastores y los fieles. Los fieles deben formarse y los pastores deben formarse. Los pastores deben cultivar la piedad, la devoción, el amor a lo sagrado, y los fieles también. Si este trabajo no se hace entre los dos, esto no avanza, porque la iglesia somos todos, pastores y fieles, no solo los pastores. Entonces no es solo responsabilidad del obispo y del papa, es responsabilidad nuestra formarnos. Por eso estos cursos, por eso esta formación. Agradezco entonces el comentario que has hecho, Elizabeth. También a Marcos, muchísimas gracias. Hemos visto pues dos realidades, dos países diferentes. No sé si hay alguien más acá de otro país, no sé si está alguien más aquí de otro país que nos pueda hablar de esa realidad, sería genial. Pero no sé, o si hay algún otro comentario, Naivi o Giovanna, si hay algún otro comentario ahí por Zoom o por YouTube. No hay comentarios. Buenas noches, Walter. Buenas noches, ¿quién nos habla? Ligia Maciel, de Nicaragua. Excelente, Ligia. Díganos. Yo me quedé desde la semana pasada con la duda, pero y ahora me ha quedado sonando sobre el uso de la... Ay, sorry. ¿Sobre qué, disculpe? El uso de las panderetas que Sí. llevan los feligreses a las Eucaristías, por ejemplo, en las misas de la novena del niño o en otras misas. Sí. Creo que me alegro que esté esa duda ahí presente, que la hayas traído a colación, pero la vamos a dejar pendiente porque vamos a tocar en su momento todo lo que compete a la música sacra. Y dentro de eso vamos a ver la cuestión de los instrumentos, cuáles son permitidos y de qué manera, si son permitidos, deben tocarse, ¿verdad? Porque no es que porque se ha aperturado, se ha abierto una puerta para que entren los instrumentos distintos al órgano en la iglesia, no significa que cualquier instrumento puede ser tocado y no significa que de cualquier manera. Entonces, es importante esa pregunta que haces, pero quiero que la toquemos en el contexto adecuado, para que la información quede bien fijada en nuestro pensamiento. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece genial, voy a esperar. Ok, así que anótela y téngala ahí presente para que cuando toquemos lo de la música sacra, si se nos pasa por alto ese dato, usted diga, hermano, este tema lo iba a decir. Aquí está la duda. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Ligia. ¿Alguien más que tenga algún comentario? No sé cuántos están conectados ahorita en Zoom. 17. Y 17 por personas. YouTube. Y solo tres han comentado. No creo que los demás estén calladitos, estén tranquilos con esto. ¿Quién habla? Fernando de Nicaragua. Hermano Fernando, lo escuchamos. Sí, yo tenía un comentario y una preguntita. Mire, cuando ustedes lo forman en sus estudios, ¿verdad? En el camino al sacerdocio, me imagino yo que les enseñan a respetar el culto sagrado, pues, por lógica. Basado en este precepto, ¿cómo es que algunos sacerdotes insisten en hacer lo que no es correcto? ¿Verdad? Y si esta acción, sería mi pregunta, conlleva a un pecado. Si es así, ¿verdad? Se estaría cometiendo de parte, ¿verdad?, de la autoridad que permite este tipo de actos,
pecados constantemente en cada celebración? ¿O es que algunos sacerdotes no consideran pecado este tipo de actos y estaríamos cayendo como en una inconsciencia? Gracias por tu pregunta, Fernando. Primero que todo, desgraciadamente en los seminarios, en muchos lugares, aunque no se quiera admitir, la connotación se pone en la formación pastoral, ¿verdad? Se habla de que hay formación humana, formación espiritual, formación intelectual, formación pastoral. 4 áreas. Ahora han querido meter también una quinta área, pero la mayoría de la formación apunta hacia la parte pastoral. ¿Por qué? Hay una mentalidad activista, competitiva hoy en los curas. Activista de hacer y hacer y hacer, y el cura se cree el alcalde del lugar. El cura tiene que ir a meter agua, luz, tiene que ir a reformar el lugar, etcétera. Está bien que tenga todas esas iniciativas pastorales, no lo niego, pero no debe ser su prioridad. Su prioridad es la salvación de la alma. ¿De qué me sirve llevarle agua a la gente a un lugar si al final de cuentas van a estar secos espiritualmente? Primero de buscar salvar su alma, que es mi misión. Si dentro de esa misión yo puedo hacer el bien de conseguirles agua, de conseguirles luz, bendito Dios. Pero no es la primera misión a lo que estoy llamado, sino mejor me tiro para alcalde en vez de tirarme para cura. Hay que entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la formación se enfoca y todo va por ahí, hay que estudiar para saber y poder actuar bien en la pastoral. Hay que ser espiritual, sí, pero hay que meter todo esto para la pastoral. Todo va enfocado en la pastoral. Entonces, si tenés un maestro de liturgia que te está diciendo, instruyendo sobre el culto divino, etcétera, etcétera, te habla de todas estas cosas, pero tenés luego, por otro lado, 10 que te están presionando en este sentido pastoral, y en cuanto a pastoral, que se pueda dar cualquier atropello dentro de la liturgia con tal de que la pastoral atraiga más a la gente, entonces esa presión también cae sobre el joven formando. Y entonces el joven formando, aunque haya escuchado en una clase de liturgia que esto se debe hacer y esto no se debe hacer, al final cede ante la presión de todas estas otras voces que le enseñan cosas que no son tan apropiadas. Desgraciadamente eso sucede. Es una realidad. Entonces, el sacerdote sabe que está mal hacer esto y lo hace adrede. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad, hay 2 extremos. La mentalidad escrupulosa, donde el sacerdote todo lo ve como pecado, todo es pecado y entonces es rigurista. Y la mentalidad laxa, donde el sacerdote mira que nada es pecado, que todo es permitido, que todo depende de las condiciones, que todo puede ser admitido bajo ciertas condiciones pastorales, etc. Hay 2 extremos. Ninguno de los 2 extremos son buenos. La virtud está en el justo medio, dice Santo Tomás de Aquino. La virtud está en el justo medio. Pero cuando la mentalidad del sacerdote es laxa, entonces se pierde el sentido real del pecado y hasta dónde puede llegar el pecado. Entonces se va perdiendo el sentido también de lo sagrado. Si pierde el sentido de lo malo, pierde el sentido de lo bueno también. Y entonces ya me da igual, lo que hago en la misa lo hago con un fin de entretener a la gente, de atraer a la gente, como que yo soy un showman, ¿verdad? Y entonces la mentalidad cambia, se pierde el sentido de la identidad sacerdotal. Y se permite todas estas cosas con plena tranquilidad en la conciencia, porque en esa conciencia laxa, una conciencia deformada, pues todo esto tiene cabida. Y eso está mal, porque hay actos que realmente, cuando se realizan, es un sacrilegio. Sacrilegio es esta ofensa contra el honor debido a la majestad divina. Y entonces ahí estamos cayendo en una falta grave. E incluso si no hay corrección por parte de los obispos, un pecado de omisión. Hay un pecado de omisión porque primero el párroco es el primero el que debe velar porque se hagan bien las cosas en su parroquia. En segundo lugar, el obispo es el que debe velar porque los párrocos hagan bien su trabajo, en su jurisdicción tiene que velar porque todo esté en orden, por eso es el episcopo, el supervisor. Entonces, a veces esta es una realidad que se da en la iglesia, ciertamente, y es lamentable. Pero esos son los factores, estimado Fernando. Hay que orar mucho para que Dios ilumine a nuestros sacerdotes, para que se forme una conciencia clara en estas cosas, para que la formación en los seminarios se rescate, vuelva a ser la formación que debe de ser, que apunte a sacerdotes santos y sabios. Porque un sacerdote santo y sabio hace una pastoral más eficaz que un sacerdote que no es santo ni sabio. Se lo puedo asegurar. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Si no, pues para ir terminando. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Dios nuestro, queremos darte gracias por habernos permitido este espacio de formación. Que lo que hemos aprendido aquí nos sea útil para nuestra espiritualidad cristiana católica. Que no perdamos nuestra identidad católica en aras de un adecuarnos a las modas del mundo. Danos la fuerza para poder nadar contracorriente, que es el verdadero lío que estamos llamados a hacer en estos tiempos. Ayúdanos a ser fieles a Cristo, a su iglesia y su doctrina santa, su doctrina pura, que está contenida y manifestada en la tradición y en el magisterio. En la palabra, Señor, que nos ilumina. Que la Santísima Virgen interceda por esta petición, que los santos y ángeles rueguen en favor nuestro, y nos ayuden y ayuden a todos nuestros sacerdotes para vivir congruentemente la identidad cristiana que profesan, que tienen, con la que se identifican, y sobre todo la vocación y ministerio que de Dios han recibido en el sacerdocio. Te pedimos, Señor, que escuches nuestro ruego. Por Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante